Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 1, vamos a leer el versículo 5, hermanos. Quiero decirles que este tema es muy importante para que ustedes lo escuchen y aprendan también, ya que habla prácticamente de los verdaderos ancianos o ministros del Señor. Verdaderos ancianos o ministros del Señor. Capítulo 1, versos 5 al 9, vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de desilusión ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Siéntense, hermano. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Les decía que vamos a hablar de lo que son los verdaderos ancianos o ministros del Señor. También se le puede decir los oficiales verdaderos y falsos de la iglesia. Los que son verdaderos y los que son falsos. Alabados el nombre del Señor. Estamos nosotros, hermanos, hoy ante necesidades que se van a dar dentro de lo que es la iglesia del Señor, y que este pasaje describe sobre los que ocupan de los cargos dentro de la iglesia. Eso describe a los que se ocupan de los cargos dentro de la iglesia, pero en específico habla del cargo aquí habla de ancianos. Ahí dice que el cargo al que se refiere ahí es anciano. Entonces, para que tengamos una claridad sobre este señalamiento que el apóstol hace con respecto a los que se deben ocupar de la iglesia, dice que son los ancianos, ¿verdad? Lo leen ahí, ¿verdad? Dice que son ancianos. Entonces, toda iglesia debe tener ancianos. Amén. Amén. Ahora, vean ustedes, les voy a leer algo que tengo escrito yo por acá. Dice que la palabra anciano o obispo, que prácticamente es lo mismo, anciano o obispo, dice que los términos anciano y obispo se usan de manera intercambiable en este pasaje, en el versículo 5 hasta el 7. Amén. El anciano obispo era, dice, probablemente el mismo cargo que el de pastor. Eso dice el estudio, que posiblemente el anciano obispo posiblemente era el mismo que el de pastor, ya que en el tiempo pasado de la iglesia, al comienzo, no se mencionaban los pastores, sino los ancianos, casi siempre. Pero dice que el don de pastor, maestro, se refiere a uno solo. Dice, dado a la misma persona. En el enfoque por ejemplo, dice que será la misma persona. Si ustedes me leen, por favor, en el libro de los Efesios, en la carta, en el capítulo 4 y versículo 11, encontramos una referencia concerniente a esta verdad de que el don de pastores, maestros, se refiere a dice, dado a la misma persona. O sea, se parece que le está dando a la misma persona, de pastor o maestro. Alabamos el nombre del Señor. Como dice Efesios capítulo 4, verso 11, hermano. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y
Ajá, pastores y maestros. Entonces allí realmente no dice que el pastor y el maestro es lo mismo, pero se está considerando que se refiere prácticamente a lo mismo. Porque vean ustedes, el ministerio de maestro no es ambulante, sino que es local. Es parecido al ministerio de pastor, que no es ambulante, es local. Entonces, casi quien siempre hace la labor de maestría dentro de una iglesia es el mismo pastor. Hay algunas excepciones en algunas congregaciones, pero en la mayoría de congregaciones quien enseña es el pastor. Y es el que debería de enseñar. Pero si hay otras personas que tengan la capacidad de maestría, porque yo ya he tenido la oportunidad de conocer a pastores que no son ellos los que enseñan, sino que enseñan otras personas en las que ellos han confiado, que pueden enseñar la palabra de Dios. Y no es que sea malo, pero prácticamente cuando se habla de pastores, se está hablando prácticamente lo mismo como que de un maestro. Es lo que estamos viendo acá en el estudio. Ahora, la palabra obispo dice que es un supervisor. La palabra obispo. Ahora, anciano también es lo mismo, es un supervisor. O sea, por eso el anciano con el obispo es lo mismo. Lo único que en algunas ocasiones se le dice, porque se habla en griego, alabado sea el nombre del Señor, concerniente a un nombre, y luego en otro idioma concerniente al mismo nombre, pero con diferente, diferente nombre, en el sentido de decir obispo o anciano, pero a la vez es lo mismo. Espero no confundirlos posteriormente a esto. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, búsquenmelo por favor rápido. Hechos capítulo 20, versículo 28. Gloria a Dios. ¿Cómo dice Hechos capítulo 20, versículo 28? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Vale, ahí dice obispo, ¿verdad? Pero es lo mismo anciano o pastor. Es la misma cosa. Allí en Apocalipsis dice que se escribe al ángel de la iglesia. Entonces hemos explicado que el ángel de la iglesia es el pastor, o el anciano de la iglesia es el pastor. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo puso a obispos para que pastoreen la grey del Señor. Entonces está refiriendo prácticamente a lo mismo. Ahora en el capítulo 14, el mismo libro que leyeron, por favor. Versículo 23. ¿Cómo dice, hermano? Léame, hermano Juan, por favor. 14, 23. Sí, correcto. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo, dice, orado con ayuno, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Amén. Esta idea. Constituyeron ancianos. Dice que oraron por ellos. O sea, los ordenaron, en otras palabras. O sea, ancianos, ordenaron pastores. Es lo mismo. Que por ejemplo, ve en el capítulo 20, versículo 28, ve a los ancianos que los llama a que pastoreen la grey del Señor. A que, ¿cómo dice? A que cuiden de la grey del Señor. ¿Verdad? Y aquí dice que los constituyeron. Ahora vea usted en el capítulo 20, el capítulo 20, del que leyó mano Elmer, pero el versículo 29, usted ve que los ancianos pastorean y supervisan al rebaño de Dios. ¿Cómo dice, hermano? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Al rebaño. Pero el versículo 28 antes, ¿cómo dice? Del 28 adelante. El 28, sí, el 28 que le iba hace un momento. El 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, que el Espíritu Santo ha puesto por obispo. Hasta ahí. A todo el rebaño. O sea, aquí está hablando de que pastorean. Ahí habla de pastorear. Entonces, el obispo pastorea. Es un pastor.
del anciano, o sea, está hablando de lo mismo. Es lo que quería yo tratar de hacerles ver para que quede claro que cuando se habla de obispo, se habla de anciano, está hablando de pastor. Amén. Entonces está diciendo Pablo a Timoteo, para dejar un poquito en claro eso y no seguir más, para que avancemos un poquito. Pero yo creo que voy a leer un poquito más para quedar 100% claro sobre esto. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo, en el libro que acabamos de leer en Tito, en la parte que leímos al inicio, la iniciación del texto, si ustedes ven, en el capítulo 1 y versículo 9, encontramos también nosotros, gloria al nombre del Señor, que aquí los ancianos deben guardar y predicar la palabra, ¿verdad? O sea, vean el asunto, que allá pastorean, pero aquí deben de guardar y predicar la palabra. En otras palabras, deben de vivir y predicar lo que viven. Como dice el versículo 9, dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza. O sea, cuando hay retenedores, dice que el obispo, el pastor, debe retener la palabra, o sea, otra palabra, debe dar testimonio, debe vivir la palabra. Esa es responsabilidad del pastor. Hoy vamos a decir pastor, ya no obispo ni anciano, porque estamos viendo lo mismo. La responsabilidad del pastor es retener la palabra, o sea, oye la palabra, estudia la palabra, la retiene. Y también cuando habla de retener, es que él no permite que la palabra se diluya, o sea como voy a señalar a uno de ustedes, como que uno de ustedes sea un pastor, un predicador, en el nombre del Señor, y hoy predica una palabra, pero así como la recibió, ¿verdad? Así como lo instruyeron, pero mañana se vuelve blandengue, aguado, en el sentido que la palabra que recibió, que aprendió, ya no la predica así como la aprendió, sino que ahora ya sustituyó la realidad de lo que era la palabra para congraciarse con los oyentes. Entonces dice, retenedor de la palabra para que pueda, dice, retenedor de la palabra fiel, o sea, retenedor de la palabra fiel, retenedor de la palabra fiel, para que como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen la palabra de Dios. Si usted es un predicador de la palabra de Dios y es un pastor, y usted es un pastor de esos que enseña la palabra tal como está escrita, y alguien le contradice concerniente a la manera en que predica o lo que predica, el deber es mantener la palabra. ¿Para qué? Para que sean convencidos los que contradicen por qué la palabra se predica así. La mayoría de pastores en el camino de la vida los hacemos blandengue. La cambiamos, los congraciamos con la gente. Yo tengo amigos pastores, les mando saludos porque siempre me ven, por lo menos dentro y salen, pero lo ven, que han cambiado porque quieren que las iglesias se les llenen de almas. Y las iglesias se llenan de vidas, aunque prediquemos la palabra tal como está escrita. Y puede ser que no se llenen, porque como es la voluntad de Dios, nosotros no convencemos a las personas de pecado. Es la palabra que convence de pecado. Digan gloria a Dios. Pero hay pastores que aflojan y permiten, y entonces se comienzan a llenar. Yo me estoy en un montón de aspectos que más adelante los vamos a mirar. Gloria a Dios. Santiago capítulo 5 versículo 14. Vea usted lo que tienen los ancianos acá, o los pastores, que hoy es muy raro encontrar a ministros, a pastores, a obispos que tengamos esta virtudes, digamos así, o estos ministerios. Capítulo 5 verso 14, como dice, hermanos,
está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. Vaya. ¿Cuál es el ministerio de los ancianos? Orar y que los enfermos se sanen. Ancianos, pastores. Ahora las iglesias le delegan eso a personas de la iglesia que son ancianos, dice, pero no son pastores. Dice, al anciano de la iglesia, pero no es un pastor. Sino que le ponen el título a una persona que está cerca del pastor, o a hermanos que son diáconos y les delegan, ellos son ancianos. El diácono no es anciano, el diácono es diácono. Aunque tiene una responsabilidad del diácono, que le hemos enseñado también de ir y visitar a los enfermos. Pero acá puntualmente se señala que llamen a los ancianos de la iglesia, porque en las iglesias del tiempo pasado no había un solo pastor, a veces habían dos. Hoy casi es muy difícil poner a dos pastores porque no tienen comunión. En la misma iglesia no pueden tener dos pastores porque no tienen comunión. Uno tiene su mara y el otro tiene otra mara. Su plebe y el otro su plebe. A uno lo siguen, a unos cuando predica el pastor asistente, le aplauden a algún grupo y el otro grupo no le aplaude. Cuando predica el pastor general, le aplauden unos y el otro no le aplaude. Entonces prácticamente es una división totalmente en la misma congregación. Entonces, pero antes había más ancianos, más de uno, porque allá atrás leímos en el libro de los Hechos que dice que pusieron ancianos en las iglesias. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a ir terminando en el capítulo 21 de los Hechos y versículo 18. Vea usted que Pablo, ustedes saben que Pablo era un apóstol, ¿verdad? Ahora vea usted el apóstol, ¿a quién le da cuenta? Capítulo 21, versículo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Léamelo por favor. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaba reunidos todos los ancianos. Como dice, hermano, le dije, ¿Hechos qué? Capítulo 21, 18. versículo 18. Dice, leamos juntos, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Ven? Entró a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Versículo 19. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que circunciden a sus hijos y no observen las costumbres que hay. Pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que ha venido. Vea usted, sigo leyendo hasta el 25 del capítulo 21, versículo 23. Haz pues esto que te decimos: hay entre vosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se resuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Hasta ahí lee el versículo 25. Pero lo que les quiero puntualizar es que Pablo trae un informe a los ancianos. El apóstol le dio informe
al pastor. Hoy cambió la cosa. Los apóstoles mandan a los pastores, los que hay hoy. Pero vean el nivel de humildad. Leemos el último texto bíblico, capítulo 11 de los Hechos. Ahí mismo, capítulo 11, verso 30. Versículo 30. Gloria a Dios, hermano. Amén. Hechos, capítulo 11, verso 30. Dice la palabra del Señor así: lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. O sea, Antioquía mandó a Pablo y a Bernabé. Aquí parece que habla de las ofrendas. Sí, sí. Los ancianos son los que Pablo informa su regreso de su tercer perdón. Los ancianos son a los que Pablo les entrega las ofrendas que había sido escogida para la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe? A Pablo trae una ofrenda para los ancianos. Entonces establecemos o definimos que los ancianos son pastores. Por eso que cada iglesia tiene que tener pastor. Ahora, terminamos ahí, esa parte. Leo los textos bíblicos que refieren esta parte que hemos prácticamente mirado, así a la carrerita. Ahora, en este versículo 5, hay otra parte más importante que habla de dos cosas que el hombre que Pablo le encarga a Tito. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente. O sea, la necesidad que había en la iglesia era que había deficiencia. Amén. Esto se refiere a todo lo que Pablo trata en la carta a Tito. O sea, todo lo que vamos a estudiar en la carta de Tito era prácticamente las deficiencias que había en esa iglesia. Dele gloria a Dios, hermano. Les voy a decir algo así, como haciendo paréntesis. No hay iglesia que no tenga deficiencia. Por eso es que el pastor debe estar siempre atento para ver cómo corregir las deficiencias. En otras palabras, creo que podríamos solamente ver las deficiencias, que el pastor tiene que ver las deficiencias en él. En él. Tiene que corregir, porque aquí a Tito se le dice que corrija lo deficiente. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, uno puede ver, dice que esto se refiere a todo lo que Pablo trata en la carta a Tito. ¿Cómo establecer verdaderos oficiales en la iglesia? O sea, oficiales. Hoy, en las iglesias, se establecen oficiales. Pero los oficiales que se establecen son hermanos que están prácticamente abajo del pastor. Supuestamente para el cuidado. No sé cuál es lo que les enseñan que deben de hacer. Pero acá lo que Pablo enseña es estos oficiales que menciona Pablo no son hermanos que están al cuidado del pastor, sino que deben ser ancianos que pastorean a él. No sé si me entendieron eso. Vale, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de entrar a otras iglesias y dicen los oficiales de la iglesia, pero ellos no son pastores, ni predican ni enseñan. Ahora, porque lo que sucede es que a estos ancianos usted ya va a ver los requisitos que se les piden a estos oficiales. Entonces, ¿qué más adelante dice? La idea central es esta: la principal necesidad de una iglesia es la de corregir lo deficiente, hacer lo que no se haya hecho. Una iglesia debe estar creciendo constantemente en Cristo. Escuche usted, creciendo en Cristo. El crecimiento debe ser en Cristo. O sea, que cada creyente crezca en Cristo. Si crecemos numéricamente y como creyentes no crecemos, tenemos problemas. Porque a la hora de que se sacude el algo, exacto.
Lo otro importante, la necesidad de establecer anciano. En cada ciudad, el término anciano se refiere al ministro de la iglesia. Ninguna iglesia, no importa cuán pequeña sea, debe permanecer, debe establecer un anciano. Bueno, ahora vamos al versículo 6. Amén. Porque en el versículo 5, lo que yo les definí fue el asunto del anciano, que es un pastor. Pero ahí encontramos dos necesidades. Una era de corregir lo deficiente y lo otro era establecer ancianos. Ahora, en el versículo 6 encontramos los requisitos familiares para el anciano. ¿Oyeron ustedes, hermano? Los requisitos familiares que se le piden. Ya está hablando de él y su familia. Y aquí es donde digo yo, de que nosotros como educadores, como pastores, jamás podemos medrar a la palabra. Así la palabra nos confronte a nosotros mismos, debemos predicar. No podemos rodearle y decir, como yo estoy envuelto en alguna cosa de que me enseñara la Biblia, darle vuelta al asunto, es decir, por allá me voy a ir y salgo ileso ante tal cosa. Entonces aquí la Biblia dice, versículo 6, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer. Listo. Para señalar puntualmente algunas cosas que las iglesias hacen, que no estoy condenando, pero estoy diciendo para que ustedes sean cuidadosos a la hora que Dios los llame a un ministerio. En las iglesias se establecen ancianos, pero estos ancianos lamentablemente no son maridos de una sola mujer. Son hermanos a los que escogen, que algunas habilidades tienen y dicen que estos van a ser los oficiales de la iglesia. Son como los ancianos de la iglesia. Es más, hay iglesias donde ponen un anciano atrás del pastor. Y ese anciano, él sabe que él es un pastor, pero no funciona como pastor. Aunque él dice que tiene autoridad como pastor, aunque él dice que sabe que un anciano es pastor porque le han contado, no porque lo ha mirado de lleno en lleno, porque si lo ha visto, si lo ve de lleno en lleno, se va a dar cuenta que él primero tiene que ser marido de una mujer, tiene que saber la palabra y enseñarla y dar testimonio de eso. Amén. Pero a veces se atribuyen el privilegio y el cargo solamente para hacer la estilla que está ahí empullando al que está más arriba. Y voy yo a los que los ponen ahí, que no saben el cargo que les están dando. Digan gloria a Dios, hermano. No estoy hablando de ustedes, hoy me ha tocado solamente a mí. Entonces, si yo establezco un anciano aquí en la iglesia, es otro pastor, que debe enseñar igual que mí, debe predicar igual que mí, debe hacer lo mismo que yo hago. Él no se le puede pedir menos, porque un anciano es un pastor, a quien se le debe dar cuentas, quien debe de trabajar, cuidar la grey, atender la grey. Tiene que ser o bien mejor que el pastor general, pero tiene que ser un pastor neto y con los mismos requisitos. Ahora, la Biblia dice aquí, marido, dice, el que fuera irreprensible. O sea, le dice Pablo, dice a Tito, mira al que sea irreprensible, al que no tenga a quien enseñar. En otras palabras, observa a esos que no se han casado 2 veces. Solo por señalar algo. Observa a esos que no han tenido 3 mujeres. Observa a esos que no tienen hijos fuera del matrimonio. Estoy hablando de la vez casado, no de la vida pasada. Estoy diciendo, una vez llegaron a Cristo, se convirtieron, pastorearon y no tienen hijos fuera del matrimonio. Digamos que el pastor esté en los Estados Unidos, pero él viaja a Guatemala y allá embaraza a la chapina. Y la mujer no sabe, pero allá tiene un chapincito. Viaja a Honduras, ahí embaraza a una hondureña. Entonces dicen, el que vas a poner ahí, que sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y no está hablando de lo presente, está hablando de el pasado, el presente y hacia lo futuro. La Biblia no da lugar a que uno diga, es que fue en el pasado. No, si hace 3 años alguien se divorció, se volvió a casar,
Que no estoy hablando yo aquí, hermano amado, en el sentido de que alguien lo haga y yo condenarlo. Estoy hablando del ministerio. ¿Me entienden? Quien lo haga es un problema, pero está hablando del ministerio. No estoy hablando de que condenando al que tal lo haga, que por qué lo hace. Eso es su problema. Pero estoy hablando que el ministerio amerita, requiere, demanda marido de una sola mujer. Y no en el presente. No solo en el presente, porque alguien dice, no, yo me abandoné a mi mujer hace 2 años porque esto y esto y esto pasó y me volví a casar con otra y ahora estoy pastoreando. No se vale así, no es así. No es así. Es el marido de una sola mujer. Ustedes no dicen amén porque no es con ustedes, pero está bien, que se queden callados. Entonces vea usted, el que fue irreprensible, el marido de una sola, ¿qué dice, hermano? Mujer. Aleluya. El ministro de no debe ser irreprensible primero. Irreprensible. Segundo, marido sí. Debe ser marido de una sola mujer. Leamos la Biblia, hermanos. Vea usted lo que dice Mateo, capítulo 19, versículo 4 al 6. Ahí habla de algo que siempre se lee. Hermanos, ayúdenme, por favor, vayan y yo les leo aquí. Vayan al texto y yo les leo aquí. ¿Lo hallaron? Capítulo 19, verso 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Listo. No tenemos que hacer una exégesis bíblica a ese texto, si ahí dice las cosas como son. Gloria a Dios. Luego, yo no quiero dar más alarde sobre esto porque hay cosas que ya las hemos enseñado. En el capítulo, en 1 Timoteo, capítulo 3, verso 2, la Biblia también habla acerca de esta realidad que se le demanda a los ancianos o pastores de las iglesias. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Así dice también. Y no dice un montón de, no le da, digamos, salida. Marido de una sola mujer. Hay educadores de este tiempo, como hoy las teologías han avanzado y las ciencias cristianas han avanzado tanto y los malvados maestros han avanzado tanto. Le dicen a los hermanos, hermano, si usted ya no puede vivir con esa mujer, déjela. Y aquí solo estamos 2 casados, 3. Uno sin esposa acá, pero está casado. ¿Verdad? ¿Qué era lo que les iba a decir? Vamos al nombre del Señor. Pero hermanos amados, en los matrimonios hay una cantidad de causas por la que una persona pudiera salir corriendo y divorciarse. Cantidad. Tanto por el lado del hombre como por el lado de la mujer. Si estar con una persona por 10, 15 años ya es bastante. Y en 10, 15 años imposible. No hay algunas cosas que se den y no den ganas de salir corriendo. Ahora, ¿por qué no corren? Vuelvo a ver, hermano, y digo, ¿por qué no he corrido? Ahora, ¿por qué no se corre? ¿Por qué? Porque dice la Biblia que lo que Dios unió. Claro. Y entonces nosotros ya no estamos en el evangelio por sentimientos humanos. No es verdad. No es verdad, hermano. Estamos por sentimientos humanos. Ya estamos porque Cristo nos trajo a este evangelio y nos cambió el corazón y la mentalidad. Ya no amamos porque la mujer es algo más bello de la tierra. Amamos porque el amor de Dios está ahí. ¿O no? Digan amén, hermano. Ayúdenme que hoy sí voy aquí en el nombre del Señor. Ya no amamos porque la esposa sea la más hermosa de la tierra. No es como cuando los casamos. Ni nosotros los varones ni ellas. Ya cambiamos. Ya cambiamos, hermanos, distantemente, cantidad cambiamos. Ya no somos los mismos. Ya ni miramos los mismos. Miren pues.
Ya ni caminamos lo mismo. Ya no tenemos los mismos cuerpos, somos raros. Ustedes no han cambiado, ustedes son los mismos. Pero quien nos une es el Señor. Ahora, pero todo eso puede salir sobrando, pero la verdad es que quien quiera o anhele o a quien se ponga en tal ministerio debe ser marido de una sola mujer. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo lo digo con respeto, pero yo conozco a hombres de Dios muy buenos para predicar la palabra, pero cuando llegan estos temas ellos evaden todo porque ellos saben que se han casado 2 hasta 3 veces. Y lo tremendo es que la mujer con la primera que tuvieron casados, a la cual se apartaron, está viva esperándolos. Alguien dijo una vez, cuando alguien se divorcia de uno con el otro y ambos se casan, pues por lo menos no hay tanta problema. Pero el problema es que aquella persona, ya sea el varón o la hembra, esté sin casarse esperando que regrese su marido. Porque aquella persona sí cree. ¿Se recuerdan de aquel hombre que dice que un solo hombre provocó que Dios condenara al mundo desde entonces? Uno solo. Noé. Porque él creyó a Dios. Por uno que creyó, cayó el diluvio. Ya que en otras palabras, si una mujer o un hombre se queda esperando, está haciendo cumplir la palabra. Aunque lo estén dando botes por ahí, pero él está confiando en lo que la palabra dice. Si Dios dijo así, yo aquí sigo. Porque lo único que trae de solución al matrimonio es ni la mencionemos porque es fea, la muerte. Pero lo contrario, hay que seguir en el Señor. Díganme, hermanos casados. Amén. Vuelvo a ver a la que tienen los tocadores de memoria que morirlos juntos. Pues es lo que hay otra. ¿Y qué le va a hacer pues? No, el nombre del Señor no tiene opción. Puede hacer cualquier otra cosa, pero no la prueba el Señor. Dios no está de acuerdo con actitudes que tomemos nosotros. Solo Dios puede hacer la obra en nuestros corazones para mantenerlos de pie, para seguir sirviéndole a Él. Sigo, hermanos amados, ya me detuve un poquito, ¿verdad? Pero es importante. Entonces dice que sea marido de una sola mujer y tenga, dice, hijos como. Hijos como, dicen. Hijos. Dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Sabe usted, hermano? A nosotros los pastores nos corresponde, a nosotros todos nuestros hijos deberían ser creyentes. Por lo menos los que están bajo dominio. Que esa es una opción que yo digo, que aunque la Biblia no lo dice. Pero por la sociedad que se desarrolla, que a personas cuando llegan a cierta edad, cada quien toma sus decisiones y es responsable de sus decisiones, y no los padres, pero el texto bíblico reclama que deben de ser creyentes y que no estén participando de solución, o sea, que no sean rebeldes a los padres. O sea, que en el caso mío personal, si yo tengo un hijo rebelde en mi casa, yo no debería pastorear. Si yo tengo un hijo en mi casa que duerme ahí, que come ahí, que no me obedece, yo no debería pastorear. Así como lo oí, seguro que estamos estudiando. Uno que no me obedezca, porque todos los que están en casa deberían estar sujetos a papá y a mamá. Entonces estas cosas, si no son correctas, si no son así, traen problemas a papá y a mamá y por supuesto a la iglesia. ¿Cómo el pastor puede corregir a los hermanos concerniente a eso? ¿Cómo? Dígame cómo. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara el pastor Morales puede decir hermano, ubique esas cosas ahí? Y la gran hueco que tenga yo atrás de él. Yo le dije,
Yo no soy de los que paso por alto las cosas. Yo las digo, así me toque a mí. Porque no estamos para cubrir las cosas. Pero acá la Biblia dice que tenga a sus hijos que sean creyentes. Y todo el hijo que debe estar en casa debe ser creyente. Vaya, después no nos aleluya. Como estoy predicando para mí, no para ustedes no dicen amén. Pero dicen amén. Pero no digan, no va a hacer que les pase a usted un día alguna cosa. Alabado sea el nombre del Señor. Debe ser tener sus hijos creyentes. Con creyentes implica que crean en el Señor Jesucristo y permanezcan fieles a Él. Escuche usted. O sea que los hijos que están en casa deben creer en el Señor y permanecer fieles al Señor. Si no creen en el Señor, pues no creen en lo que yo creo ni en lo que mamá cree. ¿En qué creen ellos? ¿En el diablo? ¿Va que está serio? No creen en el Evangelio, entonces ¿qué hacen ahí pues? Si no creen, ¿por qué deben estar ahí? Todo hijo que sabe que no quiere obedecer a papá y a mamá, que el Evangelio no le gusta, debería buscar su lugar y no estorbar. Hace unos años, yo lo digo para la gloria del Señor, hace unos años mi madre era cristiana y yo no era cristiano. Y yo me acompañé con esta doña que está acá, con ella que está acá de frente. ¿Sabe qué hice yo? ¿Irme a la casa con ella? No. Agarré viaje por donde no, para un lugar diferente. Pero no la llevé a mi casa, a la casa de mi mamá. Porque yo sabía que iba a tener vergüenza a mi mamá. Porque como el hijo iba a estar en la casa con mamá, que era creyenta, y ella no era ni pastora, ni evangelista, sino solamente presidenta de damas. ¿Se acuerda para dónde lo fuimos? Ahora no se acuerdan. Pero lo fuimos. Y cuando veníamos a visitar, salíamos. Pero no hicimos nido ahí. Pues yo sabía lo que iba a ocasionar en la casa aquella. Que pasaran cosas, pero que no fueran por mi causa. Porque ya había un hijo que no era ni creyente y estaba en fornicación. Pero yo era consciente de eso. Entonces me fui lejos. Y desde allá nada más visitaba yo. Y salíamos, miren, otra vez para el lugar. Pero hoy no, hoy los hijos hacen nido en la casa. Llevan a la novia, llevan el novio y el papá y la mamá, como son plantengues, aguados. Y digo, papás pastores y hermanas pastores. Entonces ellas hacen nido. Es posible estar empreñadas las mujeres ahí y ellas le levantan los hijos ahí. Que bueno, no aleluya. O no, menos Juan, y entonces vamos acá a los callados de estas cosas. Ya que ya me dijo, papi, aquí traigo a mi novia. Amén, vaya, qué bonita su novia. También que la lleve a enseñar, pero que no se quede ahí. También que la presente, pero que no duerma con ella ahí. Entonces uno tiene que tener autoridad. Yo cuando tenga mi casa, hermano amado, cuando tenga mi casa, mi alma, pero es verdad. Los papás tienen que tener autoridad, las mujeres también. Yo le digo, aquí no puede estar usted. Aquí trae maldición, Jesús, trae maldición. Trae maldición. Y la gente no cree, pero eso es verdad. Pero ahora, si en tal cosa está una persona, no debería pastorear. ¿Por qué no debería? Porque no tiene hijos creyentes. Segundo, no le siguen. Segundo, los tiene en la casa metidos. No, pero un montón de pastores que hay en el área que ni nada tienen en la casa. Bueno, hermanos. Ya no sigo porque esto sí se puso. Dijo alguien color de hormiga brava, que no sé cómo es eso, pero los hijos del ministro deben ser irreprochables, no deben estar liberales en cuanto a moral y conducta, ni andar en rebeldía y desordenadamente. Ahí están mis niñas, estas chavalas que están acá. Ustedes tienen que tener un comportamiento de cristianas. Miren que un día vengan con una minifalda y con unos tacones altos.
O sea, el pastor diciendo que la gente debe vestirse bien, pero así a él andan enseñando todo. No, pastor, porque en la casa andan vestidos de un modo y a la iglesia. Y a la iglesia de otro. En la casa andan con licra bien pegadito. Y cuando tocan la puerta, ¡tintón! ¿Quién es? Un hermano. Pero hermano amado, mire, aquí implica un montón de cosas. Las madres son especialmente enseñadoras de su casa. Y cuando una madre blandengue, los hijos y las hijas hacen lo que quieren. Bueno, si quieren traigan un poquito ahí como un amén, hermano. Sigo. Ahora, los requisitos personales del pastor. Requisitos. Estábamos en los requisitos familiares. Ahora requisitos personales. Primero requisitos en la familia. Esto es de la familia, ¿verdad? Ahora los personales. Leamos. Versículo 7. A usted ya querían que siguiera más ahí, no, si el tiempo lo fue. Denme permiso, tengo que pasar. Versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea ¿qué? Irrepresible una vez más. Y aquí viene 2 veces. Irrepresible. Como administrador de Dios. No soberbio. Vaya usted la primera palabra. Dice, no, note que hay algunas cosas, dice que aquí se le señalan al ministro. No debe ser soberbio, autocomplaciente, arrogante, altivo, egocentrista. Es una persona que tiene más alto concepto de sí que el que debe tener, que se preocupa por sus propias cosas e ignora y descuida cosas de los demás. O sea, puede ser así. Tiene que tener, no debe ser arrogante. Segundo, ¿qué más no debe ser? Arrogante, no debe ser arrogante, ¿verdad? No debe ser iracundo. No debe ser iracundo. Y una ira duradera, dice, una ira profundamente enraizada y que ha sido acumulada por largo tiempo, una ira contra alguien que la persona sencillamente no quiere olvidar. O sea, es iracundo, la gente que está, el hermano ya le pasó la rabia, todavía no, hermano, sigo enojado. A los 2 meses, hermano, ya le pasó la enojadura, sigo enojado, hermano. Iracundo. Pastores iracundos que hasta hoy no se han podido perdonar. Siguen peleados con el de la esquina. Siguen peleados con el otro pastor porque les dijo una verdad. Yo tengo amigos pastores que una vez porque les dije que lo que estaban haciendo era malo, no me volvieron a hablar. Yo no sé que están enojados conmigo. Hubo uno que contradecía que los cumpleaños no se debían celebrar y él celebraba el aniversario de la iglesia. Y cuando le dije, ¿y qué cosa es aniversario? ¿Acaso no es un cumpleaños? No, pero cuando nosotros no vendemos la carne, la regalamos peor. Y está llegando la gente que llega a comer carne. Y está celebrando el cumpleaños de la iglesia. Y la iglesia no tiene cumpleaños. No me volvieron a llamar a grandes cosas. Mire, ve. Por ahí me encontré otro una vez. Que estábamos en un lugar. Y estábamos predicando y de repente entraron unas hembras todas ceñidas con unas ropas todas apretadas. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué trae esta gente así tú aquí? No, le digo, es que yo predico la palabra y de ellos no quieren obedecer. Y le dije, pues una cosa es que le predique la palabra, otra cosa es que le predique la palabra y la gente no haga caso y tú le des privilegio todavía. Porque miren, hermano amado, en la iglesia hay gente que se le ven los pecados encima, ¿no? Pero hay gente que no los ve uno. Eso no tiene culpa uno. Pero yo viendo una mujer que anda toda espampanante, que todos los hombres andan que botan baba por ella, y yo la subo al púlpito para que la vean. A usted le gustaría quizás que una hermana venga toda espampanante y suba aquí, y ahí van a estar hasta los esposos, y las hermanas agarrando la mano a los esposos porque están idos. Señor, pero estamos hablando de las personas que son iracundas, que se enojan profundamente.
tiempo tuvieron problemas con su marido y todavía siguen ardidas. No me olvido de lo que me hiciste, bandido. Y aquí tengo en mi corazón lo que todavía lloro. Y lloran ardidas. Pero acá en especial se le está hablando al pastor que no sea iracundo. Digan amén, que es con el pastor el asunto. Hoy sí me van a regañar todos por esa página. Hay gente que manda, ya dice que Romario es el que lea las teclas, el que reciba todo eso. Y yo no. Todo lo que diga que Romario lo reciba ahí. Porque hay gente que cree que ve la página de la Pau leyendo yo Romario y que la chequea. Yo le dije que no me cuenten nada de lo que digan ahí. Yo no me voy a enfermar, hermano amado. Mi alma sola lo enseñó. Que escriba que quiera dirección para venir, que se la mande, ¿verdad? Pero quien esté diciendo groserías, que ni le haga caso y que ni me cuente a mí. Mi alma alaba la gloria del Señor. No debe ser borracho, dice que no debe ser dado al vino, alabado sea el nombre del Señor. Porque en el tiempo pasado, se recuerdan, les he explicado que en el tiempo pasado se usaba más el vino que el agua. Pero no era que el vino estaba fermentado, sino que el vino era la mejor bebida porque las aguas eran contaminadas. Entonces la mayoría de gente dice, miren, vino, pero no era un vino fermentado, sino que se usaba vino como un tipo de jugo de uva, ese que machacaban así con los pies descalzos, y salían ahí la más rica, el juguito de uva. Entonces sí lo machacaban, todo era artesanal. Nada más que revisaban, me imagino que revisaban que no tuvieran hongo esos tipos que machacaban las uvas, porque de tener hongo la gente iba a terminar enferma. Entonces uno tiene que pensar, no que la gente asiada, no que se lavaban bien los pies, ¿no? Pero imagine un personaje de esos que ni se le soporta quitándole los zapatos, metido los pies en esas, ¿cómo se llamaba? Lagar, ¿verdad? El lagar, donde ponían la uva y ahí la machacaban, sacaban el vino, uy, el vino era riquísimo. Entonces eso, como era agua de uva, era más saludable que el agua que se traía de los lugares porque estaba más contaminada. Por eso no dado al vino. O sea, no es que aquí le gustaba un poquito el chupe al pastor. Que aquí hay pastores borrachos, ¿verdad? En la casa tienen su vinito tinto, miren. Su vinito francés, italiano, y de vez en cuando dejan su vinito. Porque usted ve los que alegres en los altares, esos que brincan, cuidado. Esos que corretean en el altar, o bien andan llenos de Monster o Red Bull, o andan con vino adentro. Porque ellos dicen que el Espíritu Santo, sabrá Dios el Espíritu Santo, hermano. Si yo he tenido compañeros que me dicen, tome un Red Bull, hermano, ahorita te queremos a predicar, y usted que lo anda en medio, y que se mueran, andan bien Red Bulleados. Usted no me la cree, pero yo, a la par mía me dice el pastor, ese es uno de estos antes que entremos, porque yo tengo nervios. Nervios, hermanos, y Dios le da capacidades a uno. Le da un tirilazo de eso. Entonces imagínense echar un Red Bull de eso que es más feo, ¿cómo no va a echar un traguito, verdad? En que la Biblia dice que el vino en la copa es de rojear y es dulce a la boca, pero amargo, con muerte como serpiente. Eso dice la Biblia. Aleluya. Entonces, no debe ser dado al vino, no debe ser pendenciero, alguien dado a la violencia. No debe ser pleitista, un pastor no debe ser pleitista. Mejor salir corriendo en vez de ponerse a pelear. Yo estaba en medio de lugares donde la gente se raya las mangas, miren. Ancianos de las iglesias enrollan las mangas. ¿Y qué te enrollan las mangas por cualquier? No, es que van al pleito. Ustedes no han estado donde gente tiene la cara así como que cara de machete y que quieren pelear. Pero el ministro no debe ser pendenciero, no debe ser pleitista. Alabado sea el nombre del Señor. No debe ser codicioso de ganancias deshonestas. El pastor no debe, él tiene que ganar lo normal donde sea, menos andar en ansia de ganancias deshonestas. O sea, lo deshonesto no debe estar presente en él. ¿Y cuántos pastores deshonestos tenemos, hermano amado? Tienen casa porque le robaron a otros hermanos. Tienen carro porque le robaron a otros hermanos. Les prestaron y nunca pagaron. Pastores deshonestos.
deshonestas. Deberían de volver a pagar. Vayan a pagar lo que deben. No me oyen. Me van a ver. Paguen lo que deben. Sí, no digo nombres por respeto. Pero yo sé quiénes son. Llámenme a testificar, por favor, y yo voy con ustedes. Y no deberían de ser pastores, deberían darle ese cargo a la persona más sencilla que tenga la capacidad de eso. Deben de quitarlos de ahí. Bueno, sigo nada más. ¿Qué más dice? No hay alguna cosa que el ministro o administrador debe de ser, dice en el versículo 7 estamos leyendo, hermano. No pendencieron, no consigo ganancias deshonestas, sino hasta ahí leen. Ahora, termino, hermanos amados, déjenme ver. Dios mío, nos faltan 4 minutos. Versículo 8 y 9. Dice ahí la palabra del Señor, sino hospedador, amante, ¿de qué? De lo bueno, dice, ¿verdad? Sobrio, justo. Debe ser sobrio, justo, debe ser santo, debe ser dueño de sí mismo. Pero que hermano amado, el versículo 8 está tremendo. Hospedador, amante. Y esto es lo que debe hacer. Debe ser hospedador, amante de lo bueno, justo, sobrio, santo. Aleluya. Dios mío, cuando le grito le pide el Señor. Entonces vea usted, en las iglesias vamos a poner los oficiales y los vamos a elegir este día los oficiales de la iglesia. Y ponen los obispos, después de los ancianos de la iglesia. Tenemos ancianos en la iglesia. Y ellos no son ni justos, ni santos, ni hospedadores, ni nada. Solo por poner los bultos ahí que estén estorbando, haciendo mal a la iglesia. Y que debería de haber gente de Dios, debería de haber. Pero el problema es que hoy en día ponemos a quien sea, solo porque lleva buen peinado y se pone la corbata bien. Cristo, ahí si tiene compañía de hermano, todavía le dan mayor privilegio. Y si golpean a la mujer, también lo ponen ahí. Sí, no importa, lo ponen porque dice que este es bravo. Ni la mujer lo aguanta. La otra nombre del Señor. Dice, retener la palabra, razón debe exhortar y convencer. O sea, debe retener, el obispo debe retener la palabra, guardar la palabra. Cuando ya no les prediquen la palabra, ustedes consideren que ya me hice blandente, que ya me hice al lado de los mundanos. Ahí está la puerta, puede buscar otro lugar. Pero si se va porque le arde, cuando le cae, no se vaya. Aguante que le va a pasar. Le aseguro que pasa. Yo nací en una iglesia donde los bendecían todos los días. Llegué a la iglesia, yo llegaba los domingos, dije yo, cuando son los domingos que venga suficiente, dije yo, Dios mío, no me dejaron en paz. Todos los domingos era una santa zarandeada de Dios que me pegaban desde la palabra.